Buenos días, hermanos, y bienvenidos. Bienvenidos. Es bueno estar reunidos. Bienvenida, hermana Cristi. Qué alegría poder volver a verla. Bienvenida, hermano. Vayamos, por favor, hermanos, a Colosenses. Colosenses, capítulo 3. Colosenses, capítulo 3. Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3 y leamos, hermanos, en el versículo 22. Colosenses capítulo 3, versículo 22. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales. Leamos eso otra vez. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales. Una tercera vez y leámoslo todos juntos con voz alta. Otra vez. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales. Hasta ahí. Quiero, si ustedes tienen la versión de la Biblia de las Américas, van a ver en esa primera palabra una nota. En el griego, ¿cuál es una posible traducción más literal de esa palabra siervos? Y de hecho, si tienen la traducción de la Nueva Versión Internacional, ya ahí ya se ocupa la palabra más próxima al significado original en el griego. ¿Qué palabra creen o recuerdan que es? Ese es siervos. Esclavos. Esclavos. Les leo. El esclavo o servi era toda aquella persona carente de libertad y doblegada bajo la voluntad de otra. En el Imperio Romano comprendían la base de la economía, ya que eran la principal fuente de producción, a causa de ser la mano de obra más barata, y sus trabajos podían ser muy diversos. Desde el punto de vista legislativo, los esclavos carecían de derechos por ser vistos como pertenencias u objetos. Solo el señor de estos tenía derechos sobre ellos. La ley del res mancipi o auténtica propiedad regulaba las transferencias, ventas o cualquier otro uso relacionado con los esclavos. La posesión de esclavos era un factor importante cuando se determinaba la clase social a la que se pertenecía. Incluso las personas de clase media y los manumitidos o esclavos liberados podían tener esclavos trabajando para ellos. Las familias romanas más ricas podían contar con más de 100 de esclavos. Entonces, estos eran los hombres y las mujeres a quienes está dirigido este mensaje. Este mensaje del apóstol Pablo dice: siervos, obedeced, o esclavos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales. Ahora, solo a mí me surge la duda, o a alguien de ustedes también, ¿por qué el apóstol Pablo le está diciendo a un esclavo que obedezca en todo a su amo terrenal? ¿Por qué el apóstol Pablo le estará diciendo eso a estos hombres y mujeres? ¿No es obvio
que un esclavo no tiene opción, tiene que, le guste o no le guste, le parezca o no le parezca, esté de acuerdo o no, era un esclavo. No tenía libertad, hasta cierto punto no tenía voluntad, era propiedad de su señor. ¿Por qué el apóstol Pablo tiene que recordarle a los esclavos que obedezcan en todo a sus amos terrenales? Vamos ahí mismo a Colosenses, pero en el capítulo 1. Y es que estos esclavos o esclavas no eran cualquier esclavo o esclava. Leamos en Colosenses, en la carta del apóstol Pablo a los Colosenses, en el capítulo 1, versículo 1. Dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Esta carta está dirigida del apóstol Pablo y de Timoteo, dice en el versículo 2, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Así que en el versículo 3, en el capítulo 3, versículo 22, cuando el apóstol Pablo dice, esclavos, obedezcan en todo a sus amos terrenales, está hablando también a esos santos y fieles hermanos en Cristo que vivían ahí en Colosas. Y si leemos los versículos previos al versículo 22 del capítulo 3, vemos que de hecho el mensaje está en el contexto de un mensaje que Pablo está dando a las familias. Está hablando a los padres, está hablando a los hijos, a los esposos, a las esposas. Y luego el versículo 22 dice esclavos. Porque como vimos, los esclavos eran parte de la familia. Gracias a Dios, hoy y en nuestro país no tenemos esclavos. Nadie de nosotros tenemos esclavos en nuestra casa. Ni nosotros, por ley, somos esclavos de alguien más. Entonces quizás nos cueste un poco entender el ambiente, pero ese era el ambiente en Colosas, una ciudad que estaba bajo el Imperio Romano. Entonces, cuando el apóstol Pablo le está hablando acá a estos esclavos, él está a estos hermanos en condición de esclavos, él les está invitando a tener una perspectiva correcta de su servicio. Y esto lo encontramos ahí en el versículo 22. Sigamos leyendo. Dice: siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Entonces aquí está, hermanos, el apóstol Pablo escribiendo a estos hermanos en Colosas, a esta iglesia en Colosas, pero dentro de esa iglesia, dentro de esas familias, habían hombres y mujeres, niños, adolescentes, jóvenes, en condición de esclavo. Y el apóstol Pablo les está diciendo a estos esclavos cuál es la perspectiva correcta que deben tener de su servicio, de su esclavitud. Y quiero que me ayuden a repasar cuáles son esas condiciones que Pablo le está diciendo. 1,
¿Quién es el señor de estos esclavos? ¿Quién es el señor de estos esclavos a los que Pablo les está escribiendo? ¿Qué dice en lo que acabamos de leer? ¿Quién es el señor de esos esclavos? Volvamos a leer. Colosenses 3, capítulo 22. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor, y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. 1. ¿Quién es el Señor de estos hermanos esclavos en Colosas? ¿Quién es el Señor? Cristo es el Señor de los que eran esclavos y de los que no eran esclavos. Entonces, si Cristo es el Señor de estos esclavos, ¿a quién estaban sirviendo estos esclavos? ¿A quién estaban sirviendo estos esclavos si Cristo era el Señor de esos esclavos? A Cristo. ¿De quién iban a recibir? Porque van a recibir una recompensa de la herencia. ¿De quién van a recibir esa recompensa? De Cristo. ¿Y qué van a recibir si ellos hacen injusticia? ¿Qué van a recibir? Injusticia. Porque dice que el Señor no hace acepción de personas. Entonces, Cristo es el Señor, el amo, el dueño de este esclavo, de esa esclava en Colosas. A él le estaban sirviendo, a Cristo. De Cristo iban a recibir la recompensa de la herencia, pero si ellos hacían injusticia, iban a recibir la injusticia que estaban haciendo, porque Cristo no hace acepción de personas. Pero esta mañana, hermanos, quisiera que nos enfoquemos en esos versículos, en dos características o cualidades acerca de lo que Pablo les estaba diciendo a estos esclavos, de cómo debía ser su servicio. Y yo sé que ustedes ya lo identificaron. Lo primero es que dice que su servicio debían hacerlo de corazón, de corazón. De hecho, lo dice 2 veces apenas en esos versículos. Dice que debían hacerlo de corazón y con corazón sincero. La Biblia dice muchas cosas sobre el corazón y sobre la importancia del corazón. Pero una de esas cosas que dice en Proverbios 4, Proverbios 4, 23. Dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y aquí está el apóstol Pablo diciéndole a estos esclavos, a estos hermanos en Colosas que tenían condición de esclavo, la manera en que deben servir es de corazón, de corazón. Y eso implicaba que para estos cristianos que eran esclavos, su servicio era más que hacer algo, que hacer una actividad, que una acción. Significaba para ellos dar su misma vida, porque del corazón mana la vida. Y si ahorita están pensando, esa interpretación está un poco jalada, vamos por favor a Mateo 20. Mateo 20. Aquí en Mateo 20 todos conocemos ya la historia. Mateo 20, todos conocemos la historia.
Vamos a leer a partir del versículo 25. ¿Qué está pasando aquí? ¿Se acuerdan que habían dos hermanitos que pertenecían al grupo de los 12 discípulos del Señor Jesús? Los hijos de Zebedeo. ¿Quiénes eran esos dos muchachos? Juan y Jacobo. Y aquí tenemos a la mamá de estos muchachos y se le acerca al Señor Jesús y le dice que tiene una petición especial, que cuando Él venga, que en el reino uno de sus hijos se siente a la derecha y otro se siente a la izquierda. Y empieza una conversación del Señor Jesús con la mamá de estos muchachos y con estos dos muchachos. Y es chistoso lo que pasa en el versículo 24. Dice, cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. Ya hemos visto esta escena en nuestra casa, ¿verdad? Con los hijos o con nuestros hermanos, ¿verdad? Ya hemos visto esta escena. Cuando hay un asomo de favoritismo con alguno. Dice que los 10 se enojaron contra los dos hermanos. Y dice en el versículo 25, entonces Jesús, llamándolos, dijo, sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ella potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiere hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Leamos otra vez ese versículo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. De hecho, en Filipenses 2, el mismo apóstol Pablo, Filipenses 2, el mismo apóstol Pablo, en el versículo 5 dice, haya pues en vosotros este sentir o este pensamiento o esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de ¿qué? De siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta ¿qué? Hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Entonces, cuando el apóstol Pablo les está diciendo a estos hermanos esclavos, a estas hermanas, su servicio debe ser de corazón, con un corazón sincero. Él los está invitando a no solo hacer cosas, sino que desde una perspectiva cristiana, de Cristo, del Evangelio, Él los está invitando a que más que hacer cosas, según lo vemos en la vida de Cristo, dice que su servicio implicó ¿qué? Poner su vida, dar su vida. Y vemos otra característica también ahí en Colosenses capítulo 3. Ahí en Colosenses capítulo 3, en los versículos que leímos a partir del 22, hay otra característica. Esta perspectiva o esta concepción, esta idea que estos hermanos iban a tener de su servicio, de a quién estaban sirviendo, si a Dios o a los hombres,
iba a causar algo en ellos. Y es que ellos iban a servir temiendo a Dios o sirviendo al ojo de sus amos terrenales. La idea que finalmente ellos tuvieran acerca de quiénes eran ellos en Cristo y qué es lo que estaban haciendo como esclavos, como siervos, iba a hacer que ellos hicieran su trabajo de una de dos maneras: o para el ojo humano, o para agradar, o para cumplir únicamente con sus amos terrenales, o temiendo a Dios. Y sabemos que el temor a Dios va más allá de cuando un jefe o un papá o un amo o un señor está viendo el trabajo que estamos haciendo. El concepto del temor de Dios es que Dios está consciente ni siquiera de lo que estamos haciendo, sino de lo que estamos pensando y de lo que estamos sintiendo. Y el apóstol Pablo está invitando a estos hermanos a que tengan una idea, una visión correcta de lo que están haciendo y de quiénes son ellos, y que lo que hagan, lo hagan de corazón y lo hagan temiendo a Dios. Ahora, hermanos, como decíamos, gracias a Dios, aquí en nuestro país y en nuestros tiempos, no existe la esclavitud, ¿verdad? No, gracias a Dios, no, ninguno de nosotros somos esclavos. Pero sí tenemos un trabajo, ¿verdad? Todos, aquí sin excepción, tenemos un trabajo. Unos salimos de nuestra casa para ir a trabajar, otros trabajan en su casa. Hay muchas hermanas que están trabajando en su casa más fuerte que si estuviesen trabajando fuera de la casa. Algunos tienen su propio negocio. Hay jóvenes, adolescentes que todavía no tienen un trabajo, pero están estudiando y tienen responsabilidades dentro de su casa. Así que todos tenemos un trabajo que hacer. Entonces aquí vale la pena que nos hagamos dos preguntas. Uno, ¿para quién estamos trabajando? Como trabajadores, como negociantes, como estudiantes, como hijos, como hermanos, como esposos, como esposas. ¿Para quién estamos trabajando? Uno. Y dos, ¿cómo estamos trabajando? Lo primero va a responder lo segundo. Si tenemos una concepción correcta de para quién estamos trabajando, eso debería afectar, debería incidir cómo trabajamos. Hace años leí algo que me impactó y se los comparto. Dice: cada persona en su lugar de trabajo, oigamos, hermanos, cada persona en su lugar de trabajo posee un alma eterna. Cada uno pasará a la eternidad o en la presencia de Dios o separado de Dios. Usted debería estar consciente de que cada persona en el trabajo, y aprovechar cada oportunidad para mostrar y testificar acerca de la realidad de Jesucristo a través de su vida. Solo piense, quizás usted sea el único cristiano que muchos incrédulos conocen. Esto hace de su trabajo su campo misionero. No es un accidente el hecho de que usted trabaje donde lo hace. Pídale a Dios que le abra sus ojos sobre la importancia del lugar donde está empleado. ¿Qué quiere hacer Dios a través de usted en ese lugar?
Y ahora, hermanos, quisiera que acerquemos el mensaje un poco más, y que lo acerquemos acá, a la iglesia. Y para eso quiero que me acompañen, por favor, a Hebreos 12. Hebreos capítulo 12. Vamos allá, por favor. Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12. Vamos a leer a partir del versículo 18. Vamos a leer a partir del versículo 18. Hebreos capítulo 12, versículo 18. Dice, porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocara el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. Hemos leído del versículo 18 al 21. ¿De qué y cuándo está hablando estos versículos, hermanos? ¿De qué y de cuándo y de dónde está hablando estos versículos? Sí, del monte Sinaí. Sí, gracias, Sixto. Está hablando del monte Sinaí. Estos tres versículos están describiendo en breve, en pequeño, toda la historia en Éxodo de cuando Dios llama a Moisés para que el pueblo se acerque. Y ya nos describió esa escena en estos tres versículos. Pero sigamos leyendo en el versículo 20. Y dice, solo quiero enfatizar esto, lo que dice el versículo 18. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar. ¿A cuál monte? Al Sinaí. No nos hemos acercado al monte Sinaí. Versículo 22. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Si alguien tiene la versión de la Biblia de las Américas, en el versículo 23, en la Reina Valera dice, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. En la versión de la Biblia de las Américas dice, a la asamblea general e iglesia de los primogénitos. Dice, ustedes no se han acercado a Sinaí, sino que se han acercado al monte de Sión, a la asamblea general, a la iglesia. O sea, hermanos, que ¿quiénes somos? Solo para estar en la misma sintonía. Quisiera que levanten su mano quienes pertenecen a la iglesia. Que levanten su mano, solo para que estemos claros y en la misma sintonía. Pero fue alto, así con ganas, ¿verdad? ¿Quiénes pertenecen a la iglesia? Si estamos aquí, pertenecemos a la iglesia. Veamos.
Entonces este mensaje es para nosotros. Sigamos leyendo. Versículo 25 dice: mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecháremos al que amonesta desde los cielos. La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo: aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Hermanos, cuando venimos a la iglesia, cuando nos conectamos a la iglesia, cuando nos acercamos a la iglesia, ¿estamos conscientes de lo que acabamos de leer? ¿De a dónde nos estamos acercando? ¿De a quién o a quiénes nos estamos acercando? ¿Para qué nos estamos acercando? ¿O solo venimos a la iglesia y nos vamos de la iglesia? ¿O estamos conscientes de lo que acaba de decir el apóstol Pablo? ¿Por qué, hermanos? Porque luego hay una advertencia del versículo 25 al 27. Y dice que en Sinaí la voz de Dios conmovió la tierra, pero que hoy, y este es un mensaje para nosotros, la voz de Dios va a conmover no solo la tierra, sino también el cielo. Y que todo lo que se puede mover, se va a caer. Y lo único que va a quedar es lo que no se puede mover. Como en un terremoto, ¿verdad? O en un temblor fuerte. Todo lo que podía caerse, se cae y se quiebra. Solo lo que está fijo, se queda ahí. Y hermanos, estamos a punto de cumplir ya 2 años aquí en el país de esta pandemia, ¿verdad? Casi 2 años. Y nosotros podemos ver esta pandemia desde cualquier punto de vista. Podemos verlo desde el punto de vista político, social, educativo, laboral, económico, científico, médico. Nosotros podemos analizar y ver estos 2 años desde cualquier punto de vista. Pero si lo vemos desde un punto de vista bíblico, esto no se trata de China o de Rusia o de la OTAN o de Ucrania. ¿Quién está moviendo, hermanos? La tierra y el cielo. ¿Quién? ¿Quién ha dicho que va a mover y que lo único que va a quedar es lo inconmovible? Dios gobierna sobre los asuntos de los hombres. Y en el versículo 28 dice, ¿qué dice? Quiero que lean las 2 palabras antes de la coma, fuerte, hermanos. No se oyó, fuerte. ¿Qué significa ese así que? ¿Qué significa? ¿Verdad que como acabamos de leer, entonces, así que, recibiendo nosotros un reino, ¿cómo, hermanos? ¿Cómo? Acaba de decirnos de que todo lo que se puede caer, se va a caer, ¿verdad? Solo hay algunas cosas o algo que no se va a caer. ¿Y qué es eso que no se va a caer, hermanos? El reino. Así que, y miren, hermanos, qué buena noticia. Dice que nosotros lo hemos recibido. Amén. No nos alegramos por eso, hermano. Dice, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible. ¿Qué dice? Tengamos gratitud y mediante ella, ¿qué? Sirvamos a Dios.
agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Amén. Qué hermoso, ¿verdad, hermanos? Qué gloria. Todo se va a caer. Todo lo que pueda caerse se va a caer. Todo lo que podía caerse ya se cayó y se sigue cayendo y se va a seguir cayendo. Pero nosotros hemos recibido un reino inconmovible. ¿Y cuál es la exhortación para nosotros en este tiempo? Tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Entonces, en este punto, hermanos, creo que también vale la pena hacernos algunas preguntas. Primero, para los que ya servimos en la iglesia, creo que vale la pena que nos preguntemos otra vez, ¿a quién estamos sirviendo? ¿A quién estamos sirviendo? Y segundo, si tenemos claro a quién le estamos sirviendo, ¿cómo le estamos sirviendo? Y para aquellos que no estamos sirviendo, ya vimos que servir no es hacer algo. Servir desde una perspectiva cristiana es dar la vida por otros. Eso es lo que dijo el Señor Jesús y Pablo del Señor Jesús y el mismo Pablo. Y ya vimos que servir tiene que ver con el temor del Señor. No es hacer algo para cumplir, para que me vean, para quedar bien, para cumplir con la lista. Es temer al Señor, estar consciente que Dios quien está viéndome y no solo viendo lo que estoy haciendo, sino lo que estoy pensando, lo que estoy sintiendo, con la actitud con que estoy haciendo las cosas. Entonces, para los que no estamos sirviendo, es bueno, hermanos, que en este contexto que estamos hablando de Hebreos y en este mensaje que estamos recibiendo, reflexionemos y meditemos sobre de quién hemos recibido el llamamiento para servir y por qué no lo estamos haciendo. Y hemos comenzado a reunirnos presencialmente, ¿verdad? Y en la medida que volvamos a la normalidad, van a ir surgiendo necesidades en la iglesia de que sirvamos. Es así, así tiene que ser. Así era antes, nos acordamos, así era antes. Pero es cierto, hermanos, han pasado 2 años y todo fue tan convulso que hasta se nos pudo haber olvidado, y es cierto, tenemos razón, es válido. Pero en la medida que esto vaya regresando a la normalidad, entre comillas, van a haber necesidades, muchas, para que sirvamos. Pero incluso, hermanos, en la virtualidad o en la distancia, hay muchas cosas que nosotros podemos comenzar a hacer o continuar haciendo para servir a esta asamblea general, a esta iglesia de los primogénitos. Y hoy escuchábamos una, hermanos. Hoy escuchábamos uno. Y casi que me sentía hoy el hermano Marvin, fíjese, les voy a decir. No, en serio, voy a decir algo que dice el hermano Marvin. Si ustedes ven mis notas, hay muchas cosas que podemos hacer para servir. Pero lo que yo había notado aquí es que podemos orar por las necesidades de los hermanos.
Y de eso nadie se va a dar cuenta, solo Dios. Hermanos, hay muchas necesidades por las cuales podemos orar. Hay muchas necesidades y de todo tipo. Podemos hacer un listado, de verdad, agarrar un papel con nombre, apellido y necesidad y orar por las necesidades de nuestros hermanos. ¿Por qué? Porque servir es dar nuestra vida por los hermanos y hacerlo delante de Dios, en el temor de Dios. No es hacer algo, ni siquiera tienen que darse cuenta, ni siquiera tienen que verse o saberse. Nuestro servicio es de corazón como para el Señor. Y sí hay muchas cosas, pero voy a ocupar este término, sentía compartir uno en específico. Y para eso quiero que vayamos a Romanos 10. Romanos 10. Romanos 10. Leamos del versículo 13 al versículo 15. Dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Cuando leemos estos versículos, hermanos, ¿qué es lo primero que pensamos? ¿Qué es lo primero que pensamos? ¿Perdón? Evangelismo. Muy bien, muy bien. Pero quisiera que demos un paso atrás y pensemos en nuestros niños, en nuestros niños, en los niños de nuestra iglesia, en los adolescentes de nuestra iglesia. Volvámoslo a leer teniendo en cuenta eso. Dice, ¿cómo invocarán? Pues versículo 14, ¿cómo invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Y cualquiera de nosotros podría decir, pero si nuestros niños ya oyeron las buenas nuevas, el mensaje del evangelio, se les predica todos los domingos, todos los sábados, otros días. El mismo apóstol Pablo dice que muchos en el pueblo de Dios no creyeron porque la palabra no iba acompañada de ¿qué, hermanos? De fe. ¿Y por qué viene la fe, hermanos? Por oír. ¿Por oír qué? La palabra de Dios. Hermanos, hay una grande necesidad de que nuestros niños escuchen la palabra de Dios. Pero ¿cómo la van a oír, hermanos? ¿Cómo la van a oír si no hay quien les predique? Hace unas semanas, nuestro pastor, a través del grupo de WhatsApp, hizo la invitación y quiero retomarla para que hombres y mujeres podamos responder a ese llamado. ¿A quién servimos, hermanos? ¿A quién servimos? ¿Y cómo debemos servir? Hay una grande necesidad en nuestros niños y se necesitan hombres y mujeres que respondan a ese llamado. Ni pensemos ir en África o a China, hermanos. Comencemos en nuestra casa con nuestros niños.
Vayamos, por favor, para terminar, y vamos a terminar en un momento y les voy a agradecer que no nos vayamos para el baño. Terminemos en oración y en alabanza por esto, hermanos. Para terminar, vayamos a Mateo, capítulo 24. ¿De qué habla Mateo 24, hermanos? Hermanos hebronitas. ¿De qué habla Mateo 24? Del fin. Mateo 24, versículo 45. Está hablando del fin, ¿verdad? ¿Quién es, pues, el qué? ¿El qué, hermanos? El siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo. Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Cuántos de verdad creemos que estamos viviendo los tiempos finales? Pero de verdad, no porque hay un seminario de esto o un tema de esto, sino que de verdad sabemos y entendemos que estamos viviendo el tiempo del fin. Si lo creemos en nuestro corazón, ¿qué es lo mejor que podemos estar haciendo en este momento, hermanos? ¿Qué es lo mejor que podemos estar haciendo en este momento? ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Amén. Pongámonos de pie, hermanos, por favor. Bienaventurado aquel siervo a cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. Quiero que leamos, hermanos, Isaías capítulo 62. Isaías 62. Ciertamente, hermanos, vivimos tiempos difíciles, complicados, y no se van a poner mejor. Es probable que se pongan peor. Y todo lo dice la Escritura. Y definitivamente, hermanos, es un pasaje que da miedo, ¿no? Que todo lo que se pueda caer, se va a caer. Y ya se ha comenzado a caer o se ha caído. Pero, hermanos, qué alegría y qué esperanza que nosotros, dice, hemos recibido lo único que va a permanecer. Y somos parte de eso. Qué esperanza, hermanos, qué alegría. Que mientras todo se pueda derrumbar, hay algo que se va a mantener firme. Y es cierto, es cierto. Es cierto que si nos ponemos a ver las noticias o los memes
o YouTube y pensamos en la iglesia y pensamos en la iglesia, vamos a defraudarnos, a sentirnos mal, ¿verdad? Hablo de la iglesia de Cristo en general. Pero que pueda haber, hermanos, en nuestro corazón la actitud que hubo en Daniel, cuando él se presenta delante de Dios a interceder y a pedir perdón por sus pecados y los pecados de sus padres y el pecado de su pueblo. Hermanos, Daniel era uno de los 3 que serían salvados si venía el juicio de Dios. Eso dice la Biblia, ¿verdad? Habían solo 3 hombres que iban a ser salvados. Él es uno de ellos. Y Daniel se acerca a Dios con una actitud de intercesión, reconociendo él como sacerdote cargando el pecado del pueblo, aunque él era un hombre intachable. Pero así se acerca delante de Dios. Y hermanos, es importante que tengamos la perspectiva correcta de quién es la iglesia, de qué es la iglesia y cuál es la perspectiva correcta, hermanos. Es del esposo de esa mujer, del rey de esa ciudad, del que pensó y planeó todo eso. Y veamos cómo ve él a la iglesia. Dice Isaías 62, por amor de Sión no callaré, y por amor de Jerusalén no descansaré, hasta que salga como resplandor su justicia y su salvación se encienda como una antorcha. Entonces verán las gentes tu justicia y todos los reyes tu gloria, y te será puesto un nombre nuevo que la boca de Jehová nombrará, y serás corona de gloria en la mano de Jehová y diadema de reino en la mano del Dios tuyo. Nunca más te llamarán desamparada, ni tu tierra se dirá más desolada, sino que serás llamada, mi deleite está en ella, y tu tierra desposada. Porque el amor de Jehová estará en ti, y tu tierra será desposada. Pues como el joven se desposa con la virgen, se desposarán contigo tus hijos. Y como el gozo del esposo con la esposa, así se gozará contigo el Dios tuyo. Sobre tus muros, oh Jerusalén, he puesto guardas. Todo el día y toda la noche no callarán jamás. Los que os acordáis de Jehová, no reposéis, ni le deis tregua, hasta que restablezca a Jerusalén y la ponga por alabanza en la tierra. Juró Jehová por su mano derecha y por su poderoso brazo, que jamás daré tu trigo por comida a tus enemigos, ni beberán los extraños el vino que es fruto de tu trabajo, sino que los que cosechan lo comerán y alabarán a Jehová, y los que vendimian lo beberán en los atrios de mi santuario. Pasad, pasad por las puertas, barred el camino al pueblo, allanad, allanad la calzada, quitad las piedras, alzad pendón a los pueblos. He aquí que Jehová hizo oír hasta lo último de la tierra. Decid a la hija de Sión, he aquí viene tu Salvador, he aquí tu recompensa con él, y delante de él su obra, y les llamarán pueblo santo, redimidos de Jehová, y a ti te llamarán ciudad deseada, no desamparada. Amén. Señor, despierta nuestros espíritus para levantarnos hoy, Señor, este mismo día. Despierta nuestros espíritus para levantarnos y construir la ciudad. Señor, despiértanos esta mañana, este día. Conmuévenos tú, Señor, que no nos conmueva, Señor,
el temblor, la sacudida, que nos despierte tu espíritu antes, Señor, que podamos estar conscientes, tener una visión de el reino inconmovible que hemos recibido de esta congregación, de los primogénitos de esta iglesia, y que podamos levantarnos, Señor, para edificar la casa de Jehová, para edificar tus muros, para edificar tu altar, para edificar el templo. Señor, despiértanos y que comencemos, Señor, que comencemos por los más pequeños en esta casa, Señor, por una carga en nuestros corazones, por nuestros niños, Señor, por una carga en nuestros corazones, por los pequeños. Oh, Señor, que estemos dispuestos a pararnos en la brecha. Oh, interceder por nuestros niños y prepararnos para ellos, Señor, para predicarles tu palabra, el evangelio, y que nos paremos en la brecha, Señor, intercediendo por nuestros hermanos, que podamos interceder por las necesidades de nuestros hermanos aquí, Señor, comenzando por nuestra casa. Despiértanos, Señor, despiértanos. Estamos dormidos, estamos cómodos, estamos quietos. Perdónanos, Señor, perdónanos y ten misericordia de nosotros. Señor, Señor, que seamos siervos fieles y diligentes, que no nos tome por sorpresa la venida del Señor de esta casa, que no nos tome por sorpresa, Señor, que la actitud de nuestro corazón no sea de golpear a nuestros consiervos, sino de servirles, de darles la comida a tiempo. Señor, ayúdanos. Necesitamos tu gracia, tu espíritu. No podemos por nuestras fuerzas, por nuestro entendimiento, Señor, por nuestras capacidades. Necesitamos tu gracia, necesitamos tu espíritu. Despiértanos, Señor, danos una visión eterna y celestial de estos tiempos, Señor. Hijo de Leví, toma el arca de mi presencia y da el paso y verás las aguas abiertas. Oh, toma el arca y verás que al caminar yo abriré las aguas que tú ves enfrente. Levántate esta mañana y mira la heredad que te he dado, te digo. Pues como el joven se desposa con la Virgen, así tus hijos te desposarán. Y como el gozo del esposo con la esposa se gozará contigo tu Dios, hasta que restaures
como el joven se desposa con la Virgen, así tus hijos te desposarán. Y como el gozo del esposo con la esposa se gozará contigo tu Dios, hasta que restablezca Jerusalén y la ponga por alabanza la tierra. No descanses de día ni de noche, no le des tregua ni reposes hasta que restablezca Jerusalén y la ponga por alabanza en la tierra. No descanses de día ni de noche, no le deis tregua ni reposes.